a entrar ya en un tercer plano y lo vamos a hacer con uno de los historiadores de referencia en España, no solamente por su larga trayectoria, sino por toda su tarea que nos ha ayudado tanto a los jóvenes para poder seguir acercándonos a ella con entusiasmo, con alegría y sobre todo con mucha devoción. Tenemos con nosotros el placer y el gusto de volver a compartir una tarde más con Enrique Martínez Ruiz. Para quien no conozca a Enrique, voy a leer muy brevemente alguna de su biografía. Tenemos que definirlo como pues, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid y profesor emérito en Historia Moderna. Además, ha participado ha estado presente en múltiples universidades españolas y extranjeras, pues por ejemplo en Bolivia, Venezuela, Portugal, tampoco nos podemos olvidar de Francia y muchísimos otros lugares. Además, todo ello le ha llevado a participar en congresos, en reuniones científicas, charlas, conferencias, pues como pueden ver, una trayectoria dedicada también a la historia, que le ha llevado a dirigir más de 30, en este caso, memorias de licenciatura y más de 20 tesis doctorales, nada más y nada menos. Y en todo ese bagaje, además, cuenta con más de 200 publicaciones, tanto científicas como divulgativas, sobre sus principales líneas de investigación. Entre las últimas, por ejemplo, podemos reseñar Felipe II, Hombre y Rey y Mito. Tampoco nos podemos olvidar de la Flota de Indias, el caso también del bandolerismo español, o su obra más reciente de este mismo año, Fiesta y Tragedia en el siglo II. Y en cuanto a sus galardones, ya les advierto que tengo un listado muy grande, pero vamos a ir a grano. Algunos de ellos, por ejemplo, es doblemente Premio Nacional de Historia en el año 1982 y en el año 2009. También recordarles que es Premio de Ensayo y Humanidades Ortega y Gasset. El caso también de, siendo ya incluso a partir de este año académico correspondiente de la Academia Portuguesa de Historia de la Real Academia del Mar. Y en cuanto a todo este bagaje, ya por último citarles que además tiene extraordinarios galardones ligados especialmente a la Guardia Civil o al Ejército. Por ejemplo, Gran Cruz de Plata al Mérito Distintivo Blanco de la Guardia Civil. En este caso también tiene la Gran Cruz de primera clase, también de Distintivo Blanco del Ejército, o Gran Cruz de primera clase, en este caso Distintivo también blanco para la Armada. Y ya por último, pues citarles que además es comendador de la Orden de la Estrella Polar de Suecia y correspondiente de la Sociedad de Historiadores Argentinos. Pues en definitiva, con todos ustedes, Enrique Martínez Ruiz, con su ponencia Nobles, Clérigos y Ciudades, las milicias y los planes de defensa de Felipe II, 1570-1575. Bien, muy buenas tardes. Mis primeras palabras tienen que ser necesariamente de agradecimiento, por muchos motivos. El primero, por estar una vez más aquí con ustedes y participar en estas actividades sobre la historia de Albaladejo. Luego, por las amables palabras que me ha dedicado Juan Víctor. ¿Sí? Y además de las más amables palabras que me ha dedicado, es que me ha convertido en un ocupa de su casa, por lo cual mi agradecimiento se tiene que hacer también extensivo a su madre, que tan cordial y amablemente nos recibe cuando venimos a participar en estas actividades. Unas actividades que, si ustedes no estuvieran aquí, pues evidentemente no serían viables. De modo que también a ustedes muchísimas gracias. Dado que el título de las jornadas se centra sobre la vida en una villa castellana en 1575, mi intervención va a centrarse en una especie de panorama de lo que ocurre en las ciudades o de cómo estaban las ciudades en ese año aproximadamente. Y para ello pues, he elegido un espacio cronológico que va de 1570 a 1575. Porque es un lustro, son 5 años que tienen una enorme importancia en la política militar española, tanto en el interior como en el exterior. Y es un lustro además que va precedido por el estallido de 2 acontecimientos que luego van a tener una enorme trascendencia,
como son, por un lado, el estallido de la guerra de los 80 años, cuando los Países Bajos se sublevan contra Felipe II, una sublevación que tiene lugar en 1568, y también en ese mismo año se produce, muy cerca de aquí, la sublevación de los moriscos granadinos, en lo que iba a ser la guerra de las Alpujarras, que se convierte también en otro punto de inflexión en la relación de la monarquía con esa etnia española. Cuando los Países Bajos se sublevan contra Felipe II, la verdad es que nadie podía suponer, no podía sospechar lo que iba a durar esa guerra. Pero lo cierto es que tenía una serie de ingredientes que podían hacer sospechar que iba a ser una guerra muy, muy larga. En un primer momento, el rey envía al duque de Alba y en principio puede controlar la sublevación, pero luego, cuando rebrota en 1572, Alba es relevado y va a ser sustituido por don Luis de Requesens. Don Luis muere 3 años después y no ha resuelto la situación, ni mucho menos. Al contrario, parece que se ha agravado más bien. Y estos acontecimientos que están ocurriendo en Flandes coinciden con otros de gran gravedad que se están desarrollando aquí en la península, y que es, como decía hace un momento, la sublevación de los moriscos granadinos. Es una sublevación que se produce porque Carlos V, en 1528, había dado unos decretos para que abandonaran sus costumbres, sus trajes, su lengua, su educación, en fin, que se integraran en la población cristiana. Y ese plazo terminaba en 1568, que es cuando Felipe II decide que los decretos que había publicado su padre tenían que aplicarse a esa minoría morisca. Y los moriscos van a sublevarse porque no quieren renunciar a su identidad. La sublevación fue finalmente controlada por las tropas castellanas, por las tropas reales, y tuvo una solución un tanto inesperada, y es que Felipe II ordena la dispersión de los moriscos granadinos por las ciudades castellanas para evitar que volviera a plantearse ese peligro. De modo que se va a iniciar un éxodo de los moriscos granadinos. 80.000 personas van a ser desplazadas de sus casas y de sus ciudades, van a ser escoltadas por las tropas reales a los distintos destinos que van a tener en las ciudades castellanas, y para ellos fue un auténtico calvario. Esta es una imagen de una pintura del siglo XIX que refleja un poco lo que fue el éxodo morisco. Pero desde el punto de vista logístico fue una operación realmente modélica, porque para las circunstancias de la época, movilizar este personal, avituallarlo, abastecerlo y trasladarlo a otras ciudades supuso un gran éxito. Evidentemente el peligro morisco fue controlado, pero la alarma cundió en los medios cortesanos, preocupándose seriamente Felipe II de lo que había sucedido, y como estaba además en guerra en Flandes y la guerra prometía ser larga, él no quiere que se vuelvan a producir sorpresas aquí en la península, y mucho menos en relación con los moriscos, que era la quinta columna que podían utilizar los turcos en caso de invasión o de desembarco nuevamente en la península ibérica. Por eso, cuando los turcos atacan Malta en 1565, según decía Brodel, el historiador francés, se va a plantear una prueba de fuego en el Mediterráneo. ¿Qué va a ocurrir cuando el poderío otomano va a descargar toda su fuerza en la conquista de esta isla de Malta, donde estaban asentados los caballeros de la Orden de San Juan de Jerusalén?
Pues bien, los caballeros resistieron y la ayuda que mandó el virrey de Sicilia, el marqués de Villafranca del Bierzo, don García Álvarez de Toledo, fue decisivo para liberar la isla y que los turcos tuvieran que retirarse tras sufrir una pérdida considerable tanto en sus naves como en sus fuerzas. Y esto demostró que los turcos eran vulnerables, que el imperio turco no era esa especie de máquina de guerra impresionante que se había presentado en Viena y que estaba acogotando a la cristiandad en el ámbito mediterráneo. Y al controlar la revuelta morisca, Felipe II pensó que había llegado el momento, después de esta aventura en Malta, de cargar definitivamente contra el imperio turco. Y esa oportunidad la va a dar la formación de la Santa Liga por iniciativa de la Santa Sede, que va a reunir las fuerzas de Felipe II, las del pontificado y las de Venecia. Y el resultado de esa acción se produciría en la batalla de Lepanto. Este es una imagen de lo que fue el asedio de Malta. Está en la sala de los mapas geográficos del Vaticano y es, bueno, pues una recreación de lo que fue el asedio de Malta. Tiene detalles muy interesantes, pero por razones de tiempo no me voy a poder detener en su estudio. Y este es uno de los cuadros más famosos de la batalla de Lepanto. Está muy repetido. A mí me gusta especialmente porque es que se ve el abigarramiento que se produce en la batalla. No es una batalla moderna naval, que los barcos se bombardean a distancia. Las galeras se atacan con los espolones que se embisten unas a otras y se traban y se crea una especie de fortaleza flotante y sobre ella van a combatir los soldados como si estuvieran combatiendo en tierra. Por eso a mí este cuadro me gusta especialmente, aparte de que están los personajes principales de la batalla, están representados en sus galeras y es pues la última batalla naval medieval. A partir de ahí ya la guerra en el mar va a cambiar. Y a partir de este momento, Felipe II va a retomar las preocupaciones defensivas en la península. Las acciones exteriores están reclamando su atención. Flandes se ha convertido en una especie de pozo sin fondo en donde se consumen hombres y dinero en unas cantidades enormes. Pero la península no puede quedar inerme. Hay que ver qué posibilidades defensivas tiene. Y como en lo que hemos llamado el ejército interior, las únicas fuerzas de importancia y que tenían una cierta organización eran las guardas de Castilla, pero en estos momentos estaban bastante desorganizadas y dejaban mucho que desear en lo que era su equipamiento y demás, pues entonces Felipe II quiere saber qué otras fuerzas podrían movilizarse en caso de necesidad para defender el territorio peninsular. Y esas nuevas fuerzas podrían ser las milicias. Pero claro, había que saber si las milicias podrían reflotarse de nuevo y si se reflotaban, en qué condiciones podrían utilizarse. Y va a llevar a cabo pues, una consulta por medio de una real cédula que envía a los señores laicos, es decir, los nobles, que tienen propiedades territoriales y por tanto vasallos, a los señores eclesiásticos, que también tienen vasallos en las propiedades de sus obispados o de sus abadías, y a las ciudades. Y aquí pues nos encontramos el motivo fundamental de nuestra reunión aquí hoy y también un poco lo que a mí me hizo moverme a hablarles de este asunto. En esa cédula real, Felipe II preguntaba cómo estaban las fortificaciones, si las había en los territorios que estaban bajo su jurisdicción. Cómo estaba la situación de los efectivos, de las guarniciones que pudiera haber en esos recintos militares. Y cuántos hombres podía haber en sus estados
que pudieran servir en las milicias en caso de que fuera necesario recurrir a ellos porque se presentara un peligro o una invasión. Las respuestas de los señores al requerimiento real van llegando a Madrid a finales de 1572. El rey la envía en septiembre, octubre. Y algunos contestan incluso a comienzos del año siguiente, en 1573. Y en general estas respuestas son bastante desmoralizadoras. Se llega a la conclusión de que la mayoría de los estados tenían pocas defensas y además muy deterioradas, que estaban mal armados y que la población estaba casi exhausta por las cargas, por los impuestos que ya soportaba. Y en los argumentos de los nobles vemos que las razones o las explicaciones se repiten. No falta quien dice que puede... Bueno, estos son los Países Bajos, es una visión de la complejidad de ese escenario. Yo no me voy a detener, ya Juan Laborda ha hablado de esto, también ha apuntado cosas al respecto, Carlos, y entonces de esto podemos prescindir. Pero para que puedan seguir mejor lo que yo estoy tratando de explicarles, sí voy a hacerles una especie de resumen de lo que van contestando los diversos sectores interrogados. Y empezamos por las respuestas nobiliarias. Se advierte que muchos de ellos dicen que no pueden servir más que con su persona, que van a acudir al llamamiento real, pero que van a acudir ellos porque no tienen gente con la que poder ir acompañados a ese requerimiento real. Otros muestran la preocupación que tienen por sus vasallos, porque dicen que ya están muy cargados con impuestos y que no están en condiciones de recibir nuevas cargas, y mucho menos militares, que son bastante más caras que los requerimientos económicos que se le puede hacer para otras cosas, para otros sectores. Muchos temían dar el primer paso. Querían que la intención real estuviera clara, querían saber realmente para qué les preguntaba esto el rey, qué iba a pasar después, qué iba a hacer el rey después cuando tuviera las respuestas, y entonces están retrasando sus respuestas con la esperanza de que el rey aclarara realmente la razón de su requerimiento. Y luego, pues también hay algunos que acuden efectivamente al llamamiento real, son cumplidores escrupulosos del llamamiento real, pero esta gente suele ser nobles que están muy próximos al rey, bien porque estuvieran en los aledaños de la corte o formaran parte de alguna de las instituciones principales como los consejos. Y por ejemplo tenemos el marqués de Viana, alegaba que su casa era pobre, que tenía muchos hijos y que estaba en apuros económicos por las contribuciones que había tenido que hacer a las guerras del emperador, del padre de Felipe II. El marqués de Velada alegaba que no podía acudir al llamamiento real, porque no tenía más de 3 lugares con 200 vecinos, que los impuestos que pagaban estos vecinos, las tercias y las alcabalas, no las cobraba él, sino que las cobraba la corona, y que los habitantes de esos estados eran pobres y vivían de vender leña a los pueblos vecinos. El conde de Benavente comunica que raramente hay alguien en sus estados que tenga espada, que solo algunos hidalgos, que no son más de 10, tienen caballo, que las armas de los concejos de los ayuntamientos de su señorío eran viejas, los arcabuces estaban prácticamente inservibles, y dice que no había podido saber más de cómo estaban sus estados porque sus vasallos procuraban más el aumento de sus haciendas que estar armados. Se preocupaban, en definitiva, de sus intereses y no de comprar armas para una hipotética ocasión en que el rey los pudiera llamar. Y el alcalde de Alcaudete dice que
la rebelión morisca había acabado con todas sus posibilidades militares, había acabado con sus caballos, con sus armas, y que entonces que no estaba en condiciones de acudir. Pero en las respuestas hay dos que me llamaron la atención. Una fue la del conde de Bailén, que en esas circunstancias en que todo el mundo está diciendo que no tiene recursos militares, dice que tiene 40 hombres a caballo, 220 arcabuceros y 270 piqueros. Esto es un contingente considerable para un noble en las circunstancias en las que estamos viendo que estaba la península entonces. Y dice que no tiene más porque algunas de las armas y de los caballos los ha gastado en la guerra de Granada, en la sublevación de los moriscos. Y también me llamó la atención la respuesta del duque de Arcos, que declara que él con su persona, con todo lo que tuviere que valiere y con todas sus posesiones, será de los primeros en acudir al llamamiento real. ¿Por qué estos dos están así? Sencillamente porque estaban enfrentados. Tenían una serie de disputas sobre unas cuestiones territoriales y estaban armados para evitar que el vecino o el contrario les pudiera arrebatar lo que pretendía. En el caso de los señores eclesiásticos, pues el rey les envía la cédula el 6 de septiembre. La carta tenía unos objetivos muy claros, como los de la nobleza, y los eclesiásticos se percataron enseguida de cuál era la finalidad del rey, y sus respuestas, la verdad es que no se diferencian gran cosa de las de los señores laicos. Prácticamente presentan los mismos problemas. El obispo de Oviedo, por ejemplo, dice que ha podido reparar algo, hasta hacerlas habitables, pues 2 torres que tiene en su diócesis. Otro dice que solo el de Palencia, que es de los primeros en responder también, dice que en su dignidad, en su sede, solamente existe una fortaleza que está en unas condiciones inservibles y que además que carece de armas, que no tiene armas ninguna. Y el obispo de Málaga pues contesta en la misma línea, dice que no posee fortaleza ni vasallo, que solamente tiene de su propiedad la casa donde está viviendo en Málaga y algunas en un pueblo de Málaga, en Coín. En definitiva, el elemento recurrente en todas estas respuestas es prácticamente el mismo. Alegan que las diócesis ya están suficientemente gravadas por la subordinación que tienen al rey. Hay 2 impuestos, que son el subsidio y el excusado, que pesan sobre las propiedades de la Iglesia, pero en realidad quien los recibe y los cobra es el rey. Y dicen que ya no están en condiciones de poner más cargas, porque para sus vasallos, que sean nuevas y tan costosas como se presume que pueden ser las militares. Otra de las razones que esgrimen es que hay una falta crónica de armas. No hay armas en las diócesis. ¿Cuánto? 2. Bueno, entonces continuamos el año que viene. Bueno, en fin, los señores eclesiásticos responden en la misma línea que los nobles, y realmente pues no merece la pena que nos extendamos en ello. Las ciudades es otra cosa. En las ciudades se van a encontrar la gente normal, los ciudadanos, y al mismo tiempo la nobleza provinciana o la nobleza ciudadana. El rey quiere que esa nobleza ciudadana recupere su espíritu de lucha. Y entonces piensa que con este requerimiento que les hace, para que vean cuáles son sus posibilidades, que la va a dinamizar. Y efectivamente lo consigue. Y para que ese dinamismo se consolidara, ofrece la posibilidad de crear una especie de orden de caballería dentro de la ciudad. A los nobles eso le parece muy mal, porque va a significar la posibilidad de que haya un camino de ennoblecimiento para gente que no es noble, y entonces no quiere saber nada de esa orden de caballería, que sí le interesa mucho al resto de los ciudadanos, porque sí ven que es una posibilidad de mejora social.
La situación que evidencian las ciudades de cómo estaban, pues es la misma que hemos visto en los nobles y en los clérigos. Llevan mucho tiempo de paz, las armas se han arruinado, las torres ya están inservibles, muchas de ellas no podrán recuperarse. Y en cuanto al resultado de esta especie de consulta, pues la verdad es que no parece que diera resultado ninguno. Por lo menos en la documentación que yo he visto no he encontrado. Y creo que no lo tuvo porque habría que esperar hasta el año 73 o 74 para hacer una ponderación real de cuáles son estos efectivos y cuál es la situación de esta serie de consultas que han llegado a la Corte. Y el año 74 fue un año realmente dramático en Flandes, algo terrible. Hasta el punto de que, por aquellas fechas, las tropas en Flandes consumían 700.000 ducados, que es una cifra terrible, al mes. Y esto hizo que Felipe II tuviera que declarar una bancarrota en 1575. Entonces, este periodo de 5 años que yo he elegido para centrarme en mi intervención, pues se cierra en una situación bastante dramática para la monarquía, bastante dramática para el rey. Pero afortunadamente pudo superarse y la historia continuó. Muchísimas gracias.